Bueno chicos, continuando con la sesión, vamos a hablar un poco sobre la irrigación del cerebro, irrigación cerebral o bueno, el sistema de arterias principalmente, porque el de venas, el drenaje venoso, nosotros ya lo hemos visto. Y sé que es un poco complejo, por eso creo que sería bueno hacerle un énfasis, o bueno, parece complejo, pero en realidad no lo es, hay que hacerlo lo más entendible posible. Entonces empezamos con irrigación. Para entender una irrigación o para entender mejor la irrigación del cerebro es correcto o es mucho más fácil si es que nosotros nos vamos desde el inicio y el origen de cada una de las arterias. Para lo que vamos a dibujar una persona solamente de manera muy ambigua porque hasta que nos demoramos dibujándola muy bien, más o menos ahí va. Ya. Entonces, suponiendo que tenemos una persona, hay que hacerlo un poquito más grande. Tenemos una persona solamente representada en vectores y más o menos, si es que bajamos un poco más hasta su corazón, lo cual no podemos ver, vamos a tener el surgimiento, por ejemplo, de una arteria subclavia que nos va a ayudar. Y también sabemos que hay otra arteria principal, una de las principales, que es la carótida. Entonces tenemos subclavia y vamos por aquí dibujando la carótida. Más o menos hasta aquí. Bien. Subclavia. Primero vamos siguiendo el recorrido de la arteria carótida, que va a ser la responsable de irrigar la parte anterior y también un poco de la parte medial y la parte superficial lateral del cerebro. Entonces, la arteria carótida va a tener dos subdivisiones. Es una arteria principal, pero va a tener dos subdivisiones principales. Una de ellas va a ser la carótida externa, a la cual no le vamos a dar mucha importancia. Sin embargo, tenemos otra que es denominada la carótida interna. Entonces, tenemos a la carótida externa y tenemos a la carótida interna. Hasta ahí vamos a dejarlo, ahora no hay que quedarnos atrás y hay que empezar con la subclavia. La subclavia va a tener una arteria que deriva de ella que es denominada la arteria vertebral. Hay dos arterias vertebrales. Existe la arteria vertebral lateral derecha y lateral izquierda, las cuales van a pasar ambas por los costados posteriores por los costados del cuello. Un costado derecho que es el costado izquierdo. Entonces aquí vamos a dibujar solamente una de ellas, la cual a su vez va a subir. Y esta es a la que le denominamos la arteria vertebral. Bien, ahora sí, vamos primero estudiando las derivaciones de la arteria vertebral. La arteria vertebral va a seguir ascendiendo hasta llegar a parte de nuestro cráneo. Como mencionamos, vamos a tener dos arterias vertebrales, entonces. Ambas arterias vertebrales se van a unir, arteria vertebral derecha e izquierda. Y cuando se unan, van a formarnos, hay que poner que esta de aquí es la arteria vertebral, esta es la derecha y esta que sea la izquierda. Ya, ambas se unen y nos van a formar una porcioncita, esta porción de acá, que es denominada la arteria basilar. Arteria basilar. Listo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la arteria basilar? Que la arteria basilar a su vez va a tener otro vaso sanguíneo que va a derivar de ello. Ya tenemos la arteria basilar. Ahora sí, tenemos una arteria que sale de ella, yéndose o desviándose hacia la parte de atrás, que es denominada ya lo que conocemos como arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. Bien, entonces hasta aquí hemos entendido cuál fue el origen de la arteria cerebral posterior. Una rama de la subclavia, la arteria vertebral, hay una derecha y una izquierda, se unen, van a llegar a formar la arteria basilar y la arteria basilar, mediante otra prolongación, otra arteria, va a formar la arteria cerebral posterior. Ahora vamos a la carótida. La carótida ya se dividió en la carótida externa y carótida interna. Ahora, la carótida interna a su vez va a tener sus ramificaciones. La carótida interna va a ir una parte, va a ir hacia arriba y hacia adelante,
y otra parte va a ir hacia la parte medial. Por lo que la arteria que va hacia arriba y hacia adelante va a ser denominada la arteria cerebral anterior, y la parte que va hacia el medio, o sea, la parte medial, pues la arteria cerebral medial o media. Mejor así. Listo. Entonces, hasta ahí quedó todo claro. En realidad, si es que se sabe eso, uno ya... El resto es mucho más sencillo de entender. Si es que se puede, como recomendación, yo les diría que ustedes mismos intenten dibujarlo, porque así se les va quedando un poco más la ubicación y sobre todo cómo es que vamos a ver las derivaciones o cómo es que se derivan cada una de las arterias ya cerebrales. Bien, entonces, ahora tenemos otro punto que vendrían a ser las arterias comunicantes o comunicantes. Las comunicantes son aquellas que se encargan de garantizar de que la irrigación sea regular. Es decir, que van a unir tanto el flujo que es traído por la carótida como el flujo que es traído por la arteria vertebral para que el flujo esté mayormente distribuido. Entonces, es así como nos surge una comunicante que es esta de aquí, la cual va a unir, creo que está mal ejemplificada, ya, ahora sí, la cual va a unir el flujo de la arteria basilar con la arteria carótida, así, y esta va a ser la denominada comunicante posterior. Y hay una comunicante anterior, la cual no podemos ver desde este ángulo, por lo que ya vamos a cambiar de ángulo. Vamos desde otra vista. Y si nos damos cuenta desde otra vista, es decir, viendo la parte inferior, la base del cerebro, ya tendríamos a lo que nosotros denominamos polígono de Willis. Que de hecho es esto de aquí, pero en esta vista no forma un polígono y es por eso que vamos a dibujarlo desde la vista en la que sí nos forma el polígono. Entonces, vamos nuevamente recapitulando. Tenemos un poco más delgado. Tenemos dos arterias que son las vertebrales. Hay que suponer que esta de aquí es la parte posterior y esta de aquí es la parte anterior. Bien. Entonces tenemos dos arterias que van a ser las arterias vertebrales que se van a unir formando nuestra arteria basilar. La arteria basilar, a su vez, va a dividirse en la arteria posterior. Ahora, de la arteria basilar van a desprenderse otras arterias, como vendrían a ser las cerebelosas, arterias cerebelosas. No vamos a enfatizar en cada una de ellas. Y luego, posteriormente, de esta arteria posterior va a haber una arteria que va a ser denominada la arteria comunicante, la cual hemos creído conveniente pues pintar de otro color para que se entienda mejor. Arteria comunicante posterior. Y bien, ahora sí vamos nuevamente hablando sobre el flujo de la carótida. La carótida, que va a ser este vaso sanguíneo grueso que va a llegar por acá, va a tener a su vez sus derivaciones. La arteria cerebral media, que va a surgir hacia los costados, justamente la parte media, y la arteria cerebral anterior, la cual va a fluir hacia adelante y hacia arriba. Esto solamente es una vista ejemplificativa. Y es aquí donde surge la otra arteria que les mencioné, que es la comunicante anterior, que va a unir a las dos arterias cerebrales anteriores, garantizando un mejor flujo entre ellas. Bien, ya, para ahorrar un poco más el tiempo, lo que mencionamos ya lo hemos ubicado aquí. Y lo pueden ver de una mejor manera. Ahora, cuando tengan una
maqueta como tal o cuando vean una angiografía, obviamente no se va a notar exactamente así. Sin embargo, me parece que tengo una imagen en galería para que podamos verlo mejor. Mejor lo busco. Sí, ya se puede ver mejor. Entonces, vamos ubicando los componentes del polígono de Willis utilizando una angiografía que nos ayuda a ver más o menos como un poco mejor cómo es que sí se vería una imagen real, porque eso solamente es ejemplificativo. Entonces, empezamos. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos arterias. Esta es de aquí. Dos arterias que justamente nos representan las arterias basilares, las cuales se van a unir. Entonces, vamos poniendo nombre. Estos dos de acá son las arterias basilares. Las arterias basilares, cuando se unen, forman... No, perdón, esas no son arterias basilares, esas son arterias vertebrales. Este de aquí también son las arterias o una arteria vertebral. Entonces, las arterias vertebrales cuando se unen van a formarlos la arteria basilar. Y esta arteria basilar, producto de las dos arterias vertebrales a su vez, va a dividirse en dos arterias a ambos lados, que van a ser las cerebrales posteriores. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una y aquí tenemos otra. No se ve muy bien porque está cortada. Sin embargo, estas dos se tratan de las cerebrales. Estas de acá, posteriores. Cerebrales posteriores. Bien, ahora, esta arteria grande que podemos ver a ambos lados se tratan de las carótidas. Justamente lo podemos denotar por la magnitud, son muy grandes, son anchas, etc. Entonces, las carótidas van a unirse aquí. No se puede ver bien la comunicante posterior porque estamos viéndolo de una vista que no nos facilita. Sin embargo, de la carótida sí podemos distinguir que de aquí surge la cerebral media. Esta de aquí también es la cerebral media, esta de acá. Y también podemos ver que sale las cerebrales anteriores, que son justamente las que podemos ver aquí, que no nos facilitan ver la comunicante anterior tampoco porque están muy juntitas, pero bueno, se tratan de las cerebrales anteriores. Y bueno, esa vendría a ser una imagen para que más o menos se puedan ubicar un poquito más. Y listo. Ahora, ¿eso cómo nos va a servir? ¿Cuál es la aplicación clínica de todo eso? No nos vamos a aprender las ramas de cada una de estas arterias porque son muchísimas y hasta que nos demoramos, pues no nos favorece. Entonces, vamos a hablar directamente de cómo va la irrigación. Para lo que nosotros vamos a dibujar un cerebro en diferentes posiciones para ubicarnos mejor. Primero tenemos un cerebro visto superficialmente, es decir, desde afuera. Luego vamos a dibujar un cerebro partido a la mitad o bueno, solamente un hemisferio cerebral. Solamente un hemisferio cerebral. Esto ya no se ve muy bien, ya. Hemisferio cerebral. Donde pues aquí vamos a distinguir, por ejemplo, el cuerpo calloso, vamos a distinguir al cíngulo, vamos a distinguir al septum pelúcido, etc. Y luego vamos a tener a un cerebro que es puesto de manera dorsal, es decir, la parte dorsal en una mesa, es decir, que podemos ver la parte anterior, la parte interna, más o menos así. Estos vendrían a ser los lóbulos temporales, los del costadito. Ya. Ahora, vamos a hablar de irrigación. Cuando nosotros tenemos un infarto, un accidente cerebrovascular, un trombo, un embolo, quién sabe lo que ha pasado, va a obstruir una de las arterias. O bien puede también ser una hemorragia de una de las arterias. Ahora, dependiendo de los síntomas que tiene el paciente, nosotros podemos identificar cuál de las arterias ha sido. Pero para eso primero necesitamos saber su distribución anatómica. Empezamos con la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior se va a encargar de irrigar, pues obviamente el lóbulo, parte del lóbulo
frontal, más que todo el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro, pero no todo, solamente más o menos hasta aquí. Un poquito más allá de nuestra cisura de Rolando. Ahora, no les puedo dar referencias anatómicas exactas, es mejor que simplemente vean el dibujo y más o menos se aprendan la ubicación. Es un poco más fácil. Y si es que nos vamos a una vista interna, suponiendo que abrimos ambos hemisferios a la mitad, viendo la parte, la cara ventral, entonces tenemos la siguiente vista. Ahora, si bien de afuera solamente irriga este pedacito, en la parte interna va a irrigar todo esto. Todo esto es territorio de la arteria cerebral anterior, incluyendo al cuerpo calloso e incluyendo al cíngulo. Arteria cerebral anterior. Y si es que nosotros vemos desde poniendo al cerebrito en una posición o en su posición dorsal para ver el vientre, solamente se podría ver la irrigación en este pedacito del cerebro. Entonces, listo. Tenemos nuestra primera arteria cerebral anterior. Aplicaciones clínicas. Suponiendo que tenemos a un paciente que tiene el comportamiento alterado. Una alteración del comportamiento puede indicarnos un infarto cerebral o un accidente, o una hemorragia en el lóbulo prefrontal. Entonces, el lóbulo prefrontal, por ende, si es que nos acordamos de las referencias anatómicas, es territorio de la arteria cerebral anterior, por lo que sería un infarto, un ACV en la arteria cerebral anterior. Ahora, otra aplicación clínica. Si es que recordamos aquí al homúnculo, y ya les mencioné que es muy importante conocerse el homúnculo tal vez no de memoria, creo que como es un gráfico es mucho más fácil recordarse de él, pero al menos practicarlo. Si es que dibujamos al homúnculo, vamos a tenerlo allí, nos damos cuenta que la parte interna vamos a encontrar las piernas, el pie, aquí el tronco, de aquí va a salir una mano enorme, hay que dibujarlo así nomás. Y en la parte más externa, más superficial, es donde encontramos a los ojos, donde encontramos a la nariz, donde encontramos a la boca. Bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, si es que tenemos un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral anterior, ¿qué manifestaciones esperamos? Si es que inerva una puntita de la parte superficial y gran parte de la parte media del cerebro, pues justamente sería un paciente que hubiera perdido tanto sensibilidad como movimiento en las extremidades inferiores, en el pie, en la pierna, parte de la rodilla. Y eso, como lo vemos, pues viendo el homúnculo, relacionándolo. Bien, esos son ejemplos. Y son los más principales, creo. Ahora vamos a hablar sobre la arteria cerebral media, la cual la vamos a hacer de color verdecito. La arteria cerebral media se va a encargar de irrigar gran parte de la superficie del cerebro. Casi nada de la parte interior. Si es que es la gran parte de la superficie, entonces más o menos toda esta parte es inervada por la arteria cerebral media. Como les dije, no hay una referencia anatómica exacta, simplemente a la vista aprendérselo y ya está. Y también, si es que nos vamos a este gráfico, a esta vista, solamente estaría irrigada esta puntita. Nada más. Es decir, no hay mucha repercusión, se puede decir, de la arteria cerebral media en las estructuras internas o en las caras internas de los hemisferios. Y por otra parte, si es que nos vamos a esta otra vista, la arteria cerebral media estuviera representada
por solamente esto. Superficie cerebral. Bien, ahora, nuevamente correlacionando. Si es que tenemos, ¿cómo distinguimos un infarto en la arteria cerebral media? Está comprometido gran parte del lóbulo temporal en la superficie. Eso significa que un infarto en la arteria cerebral media nos puede causar una fascia de Broca en la parte frontal, una fascia de Wernicke en la parte temporal, una disminución del oído. Y si es que nos vamos a nuestro homúnculo nuevamente, aquí ya no tendríamos un paciente que tiene un déficit sensorial y un déficit motor en las extremidades inferiores, sino ahora tendríamos un paciente que tal vez no puede mover gran parte de sus extremidades superiores, tanto el brazo, antebrazo, los dedos, la mano, e inclusive un pedacito de los ojos, parte de la cara. Bien. Ahora vamos a nuestra última arteria, que es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior está dada, se encarga de irrigar la parte justo a la que sobra. También tiene un amplio territorio, no en la superficie, pero sí en la parte media y en la parte de la base del cerebro. Entonces, desde esta vista se encarga de irrigar la parte occipital. Desde esta vista, de igual manera, la base y la parte occipital. Y desde esta vista nos damos cuenta que tiene una amplia irrigación de la base, por no decir toda la base. Ahora, manifestaciones. Aquí el homúnculo ya no nos sirve mucho porque si nos damos cuenta ya no está invadiendo áreas motoras o sensitivas generales. Por lo que es muy fácil reconocer un infarto, un accidente cerebrovascular que ha sucedido en la arteria cerebral posterior o en sus ramas. ¿Por qué? Porque como está en la parte occipital, cualquier paciente que te llega con una alteración de la vista, una hemianopsia altitudinal con conservación de mácula, pérdida repentina de toda la vista, o en general prosopagnosia, ejemplo, no puede reconocer bien los rostros, un objeto, rápidamente se nos viene que es una arteria cerebral posterior. ¿Por qué? Porque está involucrada la vista. Bien, ahora ya vimos las principales manifestaciones y ya vimos la irrigación. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a hablar sobre algunas peculiaridades. Ya tenemos una vista general, ahora también es necesario saber algunos puntos específicos de la irrigación. Empezamos con el punto número 1. Ahora, si bien hemos mencionado que el cuerpo calloso y parte del cíngulo están irrigados por la arteria cerebral anterior, no todo el sistema límbico ni todos los ganglios basales van a estar irrigados por este. Cuando hablamos de los ganglios basales, específicamente cuando hablamos del cuerpo estriado, es decir, que está conformado por el cuerpo lenticular más el núcleo caudado, y además hablamos de la cápsula interna. Estas dos estructuras van a estar irrigadas por la arteria cerebral media, sorprendentemente. Entonces, si bien la arteria cerebral media no tiene mucho protagonismo en la parte media o en la parte, si es que hacemos un corte sagital en el cerebro, sí van a haber algunas estructuras que van a ser irrigadas por eso. Entonces es necesario saber las excepciones. No se olviden, cápsula interna y cuerpo estriado. El resto sí es irrigado ya por la arteria cerebral anterior. Bien, ahora vamos al tálamo. El tálamo va a estar irrigado por las partes posteriores de nuestras arterias posteriores, es decir, en otras palabras, también es irrigado por las ramas de la arteria cerebral posterior, de la arteria basilar y de la arteria cerebelosa posterior. Creo que ya. ACBP significa arteria cerebelosa posterior. Luego vamos de frente dibujando nuestro tronco encefálico para poder entender mejor. Tenemos protuberancia, tenemos bulbo. Bien.
Empezamos con mesencéfalo. El mesencéfalo va a estar irrigado por la arteria cerebral posterior, ramas de la arteria basilar, y también va a estar irrigada por la arteria cerebelosa superior. Luego tenemos a la protuberancia, que en realidad va a tener tienen casi irrigaciones muy similares. También arteria cerebral posterior, arteria basilar y arteria cerebelosa superior, inferior y anterior. Luego tenemos a nuestro bulbo raquídeo, y aquí sí es importante conocerlo, está inervada por la pica. ¿Qué es la pica? No sé si han escuchado infarto de la pica, yo sí he escuchado varias veces y me he preguntado qué es. Y se trata de la arteria cerebelosa posterior inferior. Esta arteria cerebelosa posterior inferior es importante porque nos da un punto anatómico interesante y clave y fácil de reconocer cuando tenemos un paciente que tenía un infarto de la pica. Aquí, por ejemplo, podemos ver a nuestro cerebelo, solamente ejemplificativamente. Tenemos el cerebelo y el cerebelo va a estar obviamente irrigado por todas las arterias cerebelosas. Ahora, la base del cerebelo, más o menos por aquí, la base del cerebelo junto con nuestro bulbo raquídeo van a estar irrigados por la pica. Es decir, que si tenemos un infarto de la pica, vamos a tener algunas manifestaciones cerebelosas, como vendrían a ser la ataxia, romper positivo con los ojos cerrados, falta de equilibrio, de estabilidad, dismetría, adiadococinesia, pero junto con manifestaciones de los nervios que surgen de nuestro bulbo raquídeo. ¿Cuáles son los nervios que surgen de nuestro bulbo raquídeo? Pues tenemos a los nervios 9, 10, 11 y 12. Principalmente el vago y el glosofaringio. Entonces, un paciente que tiene un infarto de la pica va a tener estos signos cerebelosos y a su vez no va a poder pasar bien los alimentos, va a tener disfagia, tal vez va a tener disartria debido al hipogloso que no puede moverse bien, etc. Esa es otra excepción y otro ejemplo. Y de hecho eso vendría a ser todo, no es muy largo, como les dije, solamente repasen bien estos gráficos acá y háganse casos clínicos, nada más.